Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos. Padre Santo, con gran temor, Señor, nos acercamos a tu palabra, sabiendo la gran responsabilidad que tenemos, Señor, no solo de predicar y explicar tu palabra, sino también de entenderla y ponerla en práctica, Señor. Venimos a ti, Señor, humildes, sabiendo que tú eres el Dios grande y temible, el Dios de los cielos, y que nosotros somos tus siervos, tu pueblo. Y clamamos a ti para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, obres en medio nuestro, para que al estudiar tu palabra, Señor, tú nos guíes a toda verdad, que veamos, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús, que edifiques a tu iglesia aquí, Señor, y aquellos, Señor, que tú has traído en esta noche y que no te conocen, Señor, que tu palabra, Señor, que tiene poder para salvar, sea aplicada a los corazones de esas personas por tu Espíritu Santo, y que tú los levantes de entre los muertos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno, doy gracias al Señor por la oportunidad de otra vez volver a predicar aquí en este púlpito. Y vamos a estudiar ahora el libro de Nehemías. Ahora, ¿por qué predicar el libro de Nehemías? ¿Por qué no? Segunda de Timoteo
3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso incluye el libro de Nehemías. El libro de Nehemías para nosotros nos sirve para edificarnos, instruirnos, corregirnos. Es la palabra de Dios. Dios la habló para nosotros también. Debemos ver que Dios tiene algo para nosotros en este libro, en este momento en que se encuentra esta iglesia. Ahora, una de las razones por las cuales hemos también decidido predicar este libro es porque semana tras semana los pastores nos reunimos y vemos las situaciones que se dan en la iglesia, las cosas en las cuales fallamos todos como iglesia, oramos al Señor por su guía y vemos que hay cosas que este libro nos puede enseñar a nosotros, porque este libro va a tratar mucho sobre el servicio, sobre el servicio de los creyentes en favor de el pueblo de Dios. Y es por eso que vamos a estudiar este libro. Todos debemos aprender que nuestro propósito en la iglesia es servirle a Dios sirviéndole a los hermanos. Para eso nos salvó el Señor. Ahora, si ustedes buscan comentarios y libros acerca del libro de Nehemías, van a encontrar que casi todos tienen que ver sobre liderazgo y son libros dirigidos a pastores y diáconos y maestros. Pero meditando en el libro por más o menos 2 meses, y sin querer sonar como que estoy refutando a esos grandes hombres de Dios y grandes académicos, a mí me parece que este libro, ciertamente los líderes son siervos, pero no es solo para líderes en las iglesias, pastores, es para todos nosotros, porque es un libro que trata sobre los siervos de Dios y sobre el servicio de los creyentes en la iglesia. Entonces, esta serie la he titulado Sirviéndole a Dios para la edificación de su pueblo. Sirviéndole a Dios para la edificación de su pueblo. Ahora, hemos leído ya el capítulo 1, del cual nos vamos a basar en el sermón de esta mañana, pero lo primero que quiero hacer es ver el contexto histórico de este libro. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Y si nosotros vemos el versículo 1, Nehemías escribe palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Nehemías es el autor de este libro. Es él quien escribe esto, o por lo menos es quien lo trata de narrar. Puede ser que haya habido un secretario que haya escrito sus palabras, pero lo que se trata aquí es Nehemías hablando, o Dios hablando por Nehemías. Y Nehemías es hijo de este hombre Acalías, de quien no sabemos nada más que su nombre, y de que era padre de este gran líder en Israel. Nehemías ciertamente era muy estimado por el pueblo judío. Si ustedes leen los libros de los Macabeos, en el segundo libro se habla de Nehemías como un gran líder, que tuvo una gran influencia en la fiesta de los tabernáculos y hasta fundó una biblioteca, se dice. Pero Nehemías no era un rey, Nehemías no era un sacerdote, Nehemías no era un profeta. Nehemías era un judío laico, un simple judío, pero un judío que amaba a Dios y a quien Dios usó poderosamente para edificar a su pueblo. Ahora él dice en el versículo 1: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. El mes de Quisleu corresponde en el calendario judío, en nuestro calendario, a los meses de noviembre y diciembre. Ahora él dice en el año 20, ¿el año 20 de qué? En el capítulo 2, versículo 1 se nos dice: en el año 20 del rey Artajerjes. Nehemías está viviendo su contexto histórico, es en el año 20 del reinado de Artajerjes, este rey persa.
Ahí es donde se encontraba el pueblo judío, la tribu de Judá, en Persia, en el exilio, en la cautividad. En el año 586 a.C., Babilonia había tomado la ciudad de Jerusalén, había entrado, había tomado a todos los judíos que ahí vivían, había destruido la ciudad, había arrasado con el templo, había destruido el muro y había quemado toda la ciudad. Y se llevó a todos sus ciudadanos a Babilonia. Y probablemente se cree que únicamente quedaron ahí muy pocas personas, en su gran mayoría los pobres. Y obviamente Nabucodonosor se llevó a todos la realeza y a la gente de poder en Israel o en Judá. 50 años más tarde vemos que Zorobabel y Josué toman más o menos 50,000 judíos y vuelven a Jerusalén. Entonces la ciudad se empieza a poblar. En el año 480, el reino de Persia es comandado por Asuero. 15 años después de que Nabucodonosor tomó Jerusalén, Ciro de Persia derrota a Nabucodonosor y toma el imperio. En el año 480 Asuero toma el trono, y es cuando nosotros leemos la historia de Esther y el rey Asuero, que vivían en Susa, ahí mismo en la capital. Y 15 años después de este rey Asuero o Jerjes, viene este rey Artajerjes, primero Longímano, así se le llamaba. Y es en ese tiempo en el que Nehemías vivió y sirvió al Señor. Artajerjes tuvo muchas rebeliones en su imperio. Y se cree que parte de lo que vamos a ver de su favor hacia Nehemías se da porque Jerusalén se encuentra en medio o muy cercano a Egipto. Y ellos no querían que Judá y estos judíos se adhirieran a los enemigos persas, y entonces los favorecieron. Pero veremos después, conforme vayamos con esta serie, cómo es la soberanía de Dios dirigiendo todas las cosas para edificar a su pueblo. Entonces ese es el contexto histórico. Estamos en Persia. Nehemías, un judío que nació en Persia, probablemente no conocía Jerusalén, nunca había ido ahí, no conocía a los habitantes de la ciudad, pero se encuentra ahí. Entonces vamos a ver hoy 3 puntos de este primer capítulo, y lo que hoy quiero mostrarles es más que todo quién es Nehemías. ¿Quién es Nehemías? Entonces el primer punto es este: Nehemías, un siervo con un corazón por su pueblo. La realidad del mundo en el que nosotros vivimos es un mundo individualista, es un mundo egoísta, egocéntrico, centrado en el yo, en mis deseos, en mi éxito, en mi trabajo. A nadie le importan las demás personas. Mientras se cumpla lo que yo quiero, lo que está bien para mí, el resto no me interesa. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos, un mundo individualista. Es un individualismo despiadado que ha afectado la esfera de la vida de las personas, ha afectado la familia, las instituciones públicas, las universidades. Pregúntele a un compañero de universidad que le preste la tarea o las notas de tal clase. No se los van a prestar. Que ellos quieren que usted salga mal y ellos salir bien. Es un mundo individualista, egoísta. Ese es nuestro individualismo. Un pastor americano, Tullian Tchividjian, dijo en una entrevista lo siguiente acerca del individualismo. Él dijo: el individualismo es fundamentalmente una manera mundana de entender lo que significa ser humano. Sellado en la tela de nuestra sociedad moderna está la idea de que el individuo es el centro primario de la realidad.
el estándar último de valor. Vivimos en una cultura en donde ya no hay obligaciones hacia los demás. El lugar de toda autoridad está fijado en el yo individual. Este abordaje devalúa el rol de los muchos en favor del uno. La unidad y la comunidad son radicalmente disminuidas. Se trata de yo, no de nosotros. Ese es el mundo en el que nosotros nos desarrollamos y nos desenvolvemos. El mundo del yo. Y al final ese individualismo, ¿en qué se traduce? Se traduce en un amor excesivo por mí mismo. Eso es el individualismo. Es un amor excesivo por mí mismo, más que a los demás. Y eso me impide y le impide a las personas, los ciega para ayudar y amar y tratar de que las demás personas surjan. Ahora, ¿qué es lo más triste de este mal? Porque ese es el mal que está corrompiendo nuestro mundo. Pero lo más triste es que ese individualismo del mundo se ha metido en la iglesia. Y eso lo vemos cuando hablamos con creyentes y nos dicen: yo no necesito la iglesia. No necesito la iglesia para ser un buen cristiano. No necesito ser miembro de una congregación. No necesito tener a nadie encima mío que me esté supervisando. Lo vemos también en las personas que no quieren servir en las iglesias. Servir es para los pastores, los diáconos y los maestros, no para mí. Y vienen a la iglesia con lo que yo he llamado la mentalidad de restaurante. Vienen con la idea de ser servidos y no servir. Ahora, cuando leemos este capítulo vemos qué tan diferente fue Nehemías. Nehemías no era un individualista. Nehemías no era egoísta. Nehemías era todo lo contrario, a pesar de que ese era el mundo en el que él también vivía. Nehemías no era un hombre que se amaba a sí mismo. No era uno que vivía para sus intereses, para sus prioridades, para sus deseos. Él vivía para servir. Este hombre era un creyente y lo demostraba en su amor por Dios y por su pueblo. Él tenía un corazón para sus hermanos. Ahora vean cómo en el texto Nehemías nos demuestra ese corazón suyo. Primero, nos muestra un corazón preocupado. Y con esto no quiero decir que Nehemías fuera un neurótico. Lo que estoy diciendo es que Nehemías tenía un corazón que se preocupaba por el pueblo de Dios, por sus hermanos. Noten lo que leemos en el versículo 2. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Este hombre Hanani, quizás puede que realmente hubiera sido el hermano en la sangre de Nehemías. Ahora, vean que Nehemías no dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con otros hermanos de Judá. Quizás pueda ser el hermano de Nehemías, pero la interpretación más querida por los estudiosos es que este Hanani es un hermano judío de Nehemías, no un hermano en la sangre. Pero este hombre llega con otros judíos que vienen de Judá, vienen de Jerusalén. No sabemos por qué razón, no sabemos si venían en una misión política para pedir ayuda. No sabemos eso. Pero lo que vemos es que Nehemías se da cuenta que estos hombres vienen, y lo primero que él hace es preguntar por sus hermanos y por Jerusalén. Nehemías nació en Persia.
Él no conocía Jerusalén, pero él sabía de su pueblo, él sabía del Dios de su pueblo. Y estaba preocupado. ¿Qué será de mi pueblo? ¿Qué será de mi ciudad? Y aprovecha la primera oportunidad que tiene de estos hermanos que están viniendo a él y pregunta por ellos. Porque tiene un corazón que se preocupaba por su pueblo. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos ese corazón? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón por nuestros hermanos en la iglesia? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón por los hermanos en la fe en otros lugares del mundo? ¿Cuántos de nosotros venimos aquí y preguntamos, hermano, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿En qué puedo servirle? O conocemos misioneros que están en otro lugar. Hermano, ¿cómo está tal hermano? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese corazón por nuestros hermanos en la fe? Ese era el corazón que tenía Nehemías. Un corazón que amaba a su pueblo, a pesar de que no conocía a ellos. Pero un corazón preocupado por ellos. Segundo, él tenía un corazón intercesor, le puse ahí. Noten el informe tan pesimista que le dan sus hermanos judíos. Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Jerusalén fue tomada por Babilonia, lo primero que hicieron los babilonios fue destruir por completo la ciudad. Tomar cautivos, sacarlos, llevárselos a Babilonia y destruir la ciudad. El templo de Salomón, que había sido construido 400 años antes, destruido. Y el muro que había sido construido para proteger la ciudad de ataques, ¿qué fue? Lo destruyeron. Unos años antes, Sedequías se había rebelado contra sus enemigos. Eso no iba a volver a pasar. Los que quedaban ahí nunca iban a tener la posibilidad de rebelarse contra Babilonia. Destruido el muro. Ahora, en ese informe se le dice a Nehemías que los que están en Jerusalén están sufriendo. Están sufriendo. Ya se había tratado de reconstruir con Zorobabel el templo, que después se logró hacer, pero los judíos enfrentaron oposición siempre. Están tratando de levantar el muro de nuevo y enfrentan oposición por los samaritanos. Ellos están sufriendo. Y esa noticia, noten cómo llega al corazón de Nehemías. Él sufre cuando escucha ese informe tan pesimista. Y lo único que piensa es hacer todo lo que pueda por interceder por su pueblo delante de Dios. Versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Para interceder por alguien, por una persona, yo tengo que identificarme con la situación que está viviendo esa persona. Si un hermano me cuenta que está pasando algo, está sufriendo tal cosa, si yo quiero realmente ir a Dios a pedirle por ese hermano, tengo que identificarme con su sufrimiento. Eso fue lo que hizo Nehemías. Él se sentó y lloró. Estos judíos en Jerusalén, eso era lo que estaban haciendo. Desesperanzados, llorando, sufriendo.
Y Nehemías se identificó con su pueblo. Se identificó con su situación tan precaria. Ahora, noten que él no solo se identifica con su pueblo. El amor del creyente no solo siente, sino que actúa. Es decir, Nehemías no se quedó ahí sentado y llorando. ¿Qué hubiera logrado con eso? No, Nehemías se sentó y lloró. ¿Y qué hizo? Ayunó y oró en favor de su pueblo, intercediendo por ellos. Nehemías era un gran creyente. Él amaba al Dios de Israel. Él amaba a su pueblo. Y él era aplicado en las disciplinas espirituales. Ayunó y oró. Y más adelante en la serie vamos a ver que ese ayunar y orar no es que hoy hizo eso. No, por días, semanas hizo eso, meses hizo eso, hasta que el Señor dispuso el corazón del rey para dejar ir a Nehemías. Por meses, hasta que el Señor le diera la respuesta. Por meses ayunó y oró. Ahora, no vamos a entrar en un estudio sobre el ayuno y la oración el día de hoy. Pero lo que sí voy a decir es que estas dos disciplinas espirituales son importantísimas en la vida del creyente. Y con vergüenza debo decir que yo no soy el ejemplo de una persona, un creyente que aplique estas disciplinas constantemente. Pero son importantísimas. Y ambas tienen que ver con el creyente humillándose delante de Dios, con el creyente yendo a Dios a clamar por su gracia, y con el creyente poniendo su cuerpo en sujeción. Con eso tiene que ver estas dos disciplinas. Y Nehemías era un hombre espiritualmente disciplinado, especialmente cuando él tenía que ir a Dios a interceder por su pueblo. Especialmente ahí, buscando el bien de ellos. Ahora, la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿me aplico yo en las disciplinas espirituales no solo para mi beneficio, sino para el beneficio de mis hermanos? Es decir, escucho yo que un hermano está pasando una situación precaria, sufriendo, y ayuno yo por ese hermano. Oro yo por ese hermano que está pasando esa situación. Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo, que un creyente que ama a su pueblo, eso es lo que hace. Cuando yo sé que algún hermano está sufriendo, medito yo en la palabra, tratando de buscar algo en la palabra para que me sirva a mí, para darle consuelo al hermano. Porque vamos a ver que cuando yo estudio la Biblia, no es solo para mi beneficio, es para el beneficio de mis hermanos. Entre más conozca yo la palabra, mejores consejos le voy a poder dar a mis hermanos, mejor le voy a poder servir a mis hermanos. No es solo algo para mí, es para servir a mis hermanos. Aprovecho yo los tiempos que el Señor me provee en mi hogar y en la iglesia para orar y ayunar. ¿Hago yo los espacios en el día para esto, para orar? ¿O los días para ayunar? ¿O ni siquiera me molesto ni me preocupo por las situaciones que están viviendo los hermanos? Les pregunto yo, eso es lo importante. Les pregunto yo a mis hermanos, ¿cómo está? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué hay de nuevo? ¿En qué puedo orar por usted? Nadie aquí es perfecto.
Todos estamos sufriendo de algo. Vivimos en un mundo caído. Y todos necesitamos la intercesión de nuestros hermanos. Necesitamos mostrarle eso a nuestros hermanos. Preocuparnos por ellos, orar por ellos, ayunar por ellos. Tercero, Nehemías tenía un corazón sacrificado. El pastor Alexander nos decía en la mañana sobre la autonegación. Nehemías es el ejemplo de autonegación. Era un creyente. Él tenía un corazón dispuesto a sacrificarse por los demás, especialmente por sus hermanos. Y ese atributo del corazón de Nehemías lo vemos de dos formas. Primero, en su deseo de ayudar, de ir y ayudar a sus hermanos. Ahora vean dos cosas importantes que el texto nos dice. Nehemías vivía en Susa. Susa era como la capital de recreo de Persia. Imagínense la clase de ciudad que era. Riquezas por todo lado, lujo por todo lado. Ahí vivía Nehemías. Donde vivía el rey, ahí estaba Nehemías. En un palacio lleno de comida, bufetes, bebidas. Todo lo que él quería lo podía tener ahí. Pero teniendo un corazón como el de Nehemías, él nunca se aferró a las riquezas, a la prosperidad de Persia, sino que estaba dispuesto a dejarlo todo por ayudar a sus hermanos. Todo por amar a su pueblo. Él deseaba ir a Jerusalén a reconstruir el muro. Además nos dice el texto que Nehemías, en el versículo 11, que Nehemías era el copero del rey. Ahora ese no era un puesto sin importancia. El copero del rey era aquel que se encargaba de probar las bebidas antes que el rey las tomara para saber que no estaban envenenados. Obviamente entonces el copero del rey era una persona de suma confianza del rey. De suma confianza. Y al tener tal confianza, se cree que estos hombres eran los más íntimos con los reyes. Los reyes los usaban porque eran hombres de gran inteligencia. Los reyes los usaban para pedirles consejo, para que prestaran su oído para los planes del reino. Y Herodoto, por ejemplo, en sus historias, él habla que el copero del rey era más importante que los príncipes que habían en un reino. Era como decir, estaba Faraón y José. Así estaba Nehemías, Asuero y Nehemías. Él era el copero del rey. Y Nehemías, con ese corazón que tiene, él está dispuesto a dejar su posición de privilegio y volver a Jerusalén, en donde la ciudad está devastada, donde sus hermanos están siendo perseguidos y atormentados por sus enemigos. Él prefiere ir ahí, dejarlo todo, porque él tiene un corazón que ama a su pueblo. Ahora, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso por nuestros hermanos? Dejar nuestro tiempo. Estoy viendo un partido de fútbol, estoy relajándome, tengo mucho sueño. Dejar nuestro tiempo, dejar nuestras energías. Estoy muy cansado, no puedo ir a ayudar a mover la cama. Usar nuestros bienes. Hermano, está aquí el domingo, vamos a mi casa. Ahí descansa, no tiene que viajar hasta su casa, que vive largo, quédese aquí. Usar nuestros bienes.
para servirle a la iglesia. Ahora vemos también ese corazón sacrificado de Nehemías en la manera en que él ora también. Nehemías sabe quién es él delante de Dios y quién es su pueblo. Y él hasta sacrifica sus propias súplicas para usarlas para interceder por su pueblo. Hasta en eso se sacrifica. Muchos creyentes van y oran y la prioridad en sus oraciones son sus peticiones, y después pasa rapidito por las que se acuerda de sus hermanos. Nehemías no fue así. En el momento en que supo la situación de su pueblo, lo único que hizo fue pedirle a Dios por ellos. Se olvidó de las suyas. ¿Ustedes creen que Nehemías no tenía peticiones que hacerle a Dios? Todos nosotros necesitamos ese tipo de corazón. Que Dios obre en nosotros para que nos dé un corazón así por el pueblo de Dios. Segundo punto: Dios, la esperanza y la inspiración de Nehemías. Lo que podemos notar en la oración de Nehemías es que este hombre conocía al Dios de la Biblia. Nehemías conocía al Dios de la Biblia. Y la implicación entonces es que Nehemías conocía las Escrituras, porque Dios se reveló a su pueblo y a los hombres en su palabra. Y si Nehemías conocía a Dios, lo conocía por su palabra y después de una manera por experiencia también. Vean que no solo casi que recita en su oración pasajes literalmente del Antiguo Testamento, específicamente de la ley del Pentateuco. Conoce la Biblia, memoriza la Escritura, pero también conoce la doctrina de Dios perfectamente. En el versículo 8 y versículo 9 él cita Levítico 26 y Deuteronomio 30. Nehemías sabe la Escritura, él la conoce. Y como les decía, Nehemías no la estudiaba solo para su propio beneficio, sino para servir a su pueblo, para interceder por ellos. Ahora, la próxima semana vamos a examinar la doctrina de Dios de Nehemías en esta oración. Pero el día de hoy solo quiero mostrar algunos de los atributos de Dios que Nehemías menciona en su oración. Porque este es el Dios que era la esperanza y la inspiración de Nehemías para servir. Primero, la soberanía de Dios. En el versículo 5 él dice: te ruego, oh Jehová. Esa es la palabra Señor. Oh Señor, Dios de los cielos. Nehemías sabía que no existe ningún otro Dios aparte del Dios de la Biblia. No existe. No hay nadie. Solo hay un Dios en los cielos, por encima de todas las cosas. Y ese era su Dios. El Dios de la Biblia, el Dios de sus Escrituras, el Dios soberano, el amo de los cielos, el Rey del universo. Ese era el Dios de Nehemías. Y en Él descansaba, y en Él se movía, y en Él vivía. Segundo, él habla de la misericordia de Dios. En el mismo versículo 5. Este Dios de los cielos que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías, vamos a ver la otra semana, Nehemías sabía que tanto él, su casa y su pueblo habían pecado contra Dios. Pero él sabía que Dios es el Dios del pacto, que es un Dios fiel y que es misericordioso, y que no había nada que su pueblo pudiera hacer que apartara su corazón de su pueblo. Dios había prometido salvarlos y rescatarlos y restaurarlos. En ese Dios confiaba Nehemías. Tercero, Nehemías habla de la justicia de Dios.
En el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Dios es justo, Él odia el pecado. La maldad es su enemigo, y todo pecado Él lo castigará en el infierno por la eternidad, experimentando su ira. Nehemías sabía lo que estaban sufriendo sus hermanos en Jerusalén: injusticias, sus enemigos tratando de sabotear el trabajo en la construcción del muro, en la reedificación de la ciudad. Pero Nehemías confía en un Dios justo, que iba a pagar a todos esos enemigos toda su maldad. En Él confiaba. Y esa doctrina Nehemías la había obtenido de la Escritura, y esa era su confianza. Ese Dios que se había revelado ahí. Ahora, tercer punto. El nombre Nehemías significa Jehová conforta. Jehová conforta. Y ese nombre refleja mucho de lo que Nehemías hizo, o de lo que Dios hizo por medio de Nehemías con su pueblo. Ahora, el error más grande que nosotros podemos cometer cuando leemos este libro, este capítulo, este libro o cualquier otro libro de la Biblia, es interpretarlo a la luz de estos hombres. Ese es el error más grande que podemos cometer. Porque la Biblia no debe ser interpretada a la luz de hombres. El Señor Jesucristo, cuando confronta a los fariseos, les da una clase de interpretación bíblica. Y en Juan 5 Él les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto incluye el libro de Nehemías. El libro de Nehemías da testimonio de Cristo y de su obra en favor de su pueblo. La Biblia debe ser leída, cada libro, con un lente cristológico. De lo contrario, lo estamos interpretando incorrectamente. No podemos llegar a este libro y aplicarlo así nomás. No debemos primero ver a Cristo ahí, y después viene la aplicación de esa enseñanza a nuestros corazones, pero dependientes de la cristología del libro. El tercer punto es este: Jesús es el verdadero y mejor Nehemías. Nehemías fue un siervo de Dios sirviéndole a su pueblo, pero Jesús fue el verdadero siervo de Jehová, sirviéndole a su pueblo. El único que hizo perfectamente la voluntad de su Padre y que sirvió perfectamente a su pueblo. Vayamos un momento a Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que les voy a decir ahora es
en parte tomado de un comentario que hizo Tim Keller y que yo les había leído aquí un día, un pastor americano, que yo lo he tomado del libro de Nehemías para nuestro beneficio y para ver a Cristo ahí, para demostrarles cómo Jesús es el verdadero y mejor Nehemías. Escuchen, Jesús es el verdadero y mejor Nehemías. Nehemías fue un siervo de Dios, pero Jesús fue el siervo de Dios. Jesús es el verdadero y mejor Nehemías. Nehemías se identificó con su pueblo, pero Jesús se identificó perfectamente haciéndose semejante a nosotros. Jesús es el verdadero y mejor Nehemías. El nombre Nehemías significa Jehová conforta, pero solo en Jesús está realmente el reposo de Dios para su pueblo. Jesús es el verdadero y mejor Nehemías, porque Nehemías no fue egoísta, pero solo Jesús pudo decir, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Señor, y cumplirlo a la perfección. Jesús es el verdadero y mejor Nehemías, porque Nehemías se preocupó por el bienestar de su pueblo, pero solo Jesús pudo decir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el verdadero y mejor Nehemías, pues Nehemías intercedió delante de Dios por su pueblo, pero solo Jesús vive siempre para interceder por ellos. Jesús es el verdadero y mejor Nehemías, pues Nehemías se humilló y lo dejó todo, riquezas, palacios, poder, por ayudar a sus hermanos. Pero solo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el verdadero y mejor Nehemías, pues Nehemías fue el líder para su pueblo, pero solo a Jesús se le dio un nombre para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús es mejor que Nehemías, el perfecto Nehemías. ¿A quién debemos ver en este pasaje? A Jesús. No debemos ir aquí y ver qué obtengo yo para ver cómo puedo ser un mejor líder o un mejor siervo. No, vea primero al siervo. Vea primero al siervo y aprenda de él. Como los judíos, nosotros estábamos atormentados, esclavizados por el pecado, por Satanás. Y Jesús fue enviado del cielo, Él vino del cielo, se encarnó, tomó forma de siervo, vivió una vida perfecta en nuestro lugar y fue a la cruz del Calvario y consumió toda la copa de la ira del Padre por nuestros pecados, para salvarnos, para santificarnos, para justificarnos, para perdonarnos, para adoptarnos. Eso hizo Cristo por nosotros, el verdadero siervo de Jehová. Hoy no podemos salir de aquí y no ver el Evangelio en el capítulo 1 de Nehemías. Ahora, el conocimiento que Nehemías tenía de Dios lo movió a él a servir a su pueblo. El conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros, por su pueblo, debe producir un deseo de servirle a Dios, sirviéndole al pueblo de Dios. Eso es lo que debe producir en nosotros. Noten lo que dice Pablo ahora en este pasaje que leímos en Filipenses, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo se humilló, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo para servirnos. Ahora, nuestra mentalidad siempre es esta, porque eso fue la mentalidad de los discípulos y es nuestra mentalidad también. ¿Quién será mayor? Y Cristo les dijo, el que va a ser mayor entre ustedes, sea su siervo, sea vuestro siervo. El mayor entre nosotros es el que sirve a sus hermanos.
Dios nos salvó del pecado, nos salvó de nuestro individualismo, nos salvó de nuestro egoísmo y nos capacitó con los dones que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para servir. Para eso fuimos salvos, para servir. Y Dios nos da dones específicos a cada uno. El Espíritu Santo es soberano y Él le da a cada uno como Él quiere. Pero todos y cada uno de nosotros tiene al menos un don para servir. Cada uno de nosotros tiene que estar sirviéndole a sus hermanos en la iglesia. Ahora, nada más quiero darles unas ideas. ¿Cómo podemos servir nosotros en la iglesia? Ya para terminar. Llegando temprano a los cultos. Llegando temprano a los cultos. Ese es un mal de esta iglesia. Si ustedes hablan con las personas más viejas de esta iglesia, le van a decir, ese es el mal de esta iglesia. Todo el mundo llega al filo de la hora. Pero usted le sirve a sus hermanos llegando temprano a la iglesia. Eso le da tiempo a usted para ver si hay algo que acomodar, para que sus hermanos estén cómodos en la iglesia durante el culto. Eso le da tiempo a usted de poder conversar con sus hermanos que van llegando, empezarlos a conocer más, saber qué es lo que están pasando en sus vidas, saber por qué orar por ellos. Eso deja el llegar temprano a la iglesia. Hay una joven aquí que en esa actitud se dio cuenta de algo que estaba pasando en la vida de un miembro de esta iglesia, y ella misma empezó a buscar ayuda de otros hermanos para ayudar a este hermano. Esa es nuestra actitud, así es como debe ser. Preguntar, bueno, hermano, ¿qué está pasando en su vida? Debe haber una preocupación en nosotros por nuestros hermanos. Cuando llegamos tarde demostramos una falta de interés y una falta de preocupación por nuestros hermanos. Lleguemos temprano. Segundo, orando por los hermanos. Orar, así de simple. Así usted sirve en la iglesia. Hay una anciana aquí que creo que fue el pastor Alex que le dijo, hermano, yo ¿en qué puedo servir? Pero no me puedo mover, no puedo caminar. El pastor le dijo, ore, ore. Usted sirve también orando por la iglesia. Eso es servir también. Por sus familias, por los problemas que están enfrentando los hermanos y que usted se ha dado cuenta, por sus trabajos. Ahora, ¿cuántos saben aquí que la iglesia semanalmente publica las peticiones de oración que se dan aquí en el culto de los miércoles? Bueno, eso hace la iglesia y lo hemos pensado hacer así para que les sirva a los miembros de tener su lista de peticiones de los hermanos y orar por ellos durante la semana. Pídala. Así usted la tiene y puede orar por sus hermanos y se da cuenta de qué es lo que está pasando. Ahora, Dios también, debemos ver esto. Dios no solo nos ha dado el día domingo para venir aquí a adorarle, pero también nos ha dado un día en la semana en el que podamos ir a Él a pedirle y a orar y a estar en comunión con Él, el día miércoles. Ahora, ¿qué nos impide a muchos no estar el miércoles? Yo espero que sean motivos realmente de extrema incapacidad de venir. Pero si usted puede venir, venga y ore y se da cuenta de lo que los hermanos están pasando, las peticiones que los hermanos están haciendo. Tercero, debemos dejar el individualismo. Como les dije, nosotros no fuimos rescatados
del pecado para seguir siendo individualistas y seguir solo preocupándonos por nosotros mismos, no. Cuando nosotros fuimos salvados por Cristo, fuimos a la iglesia, a la escuela de Cristo, dice Efesios. Ahí fuimos enseñados por Cristo. Y si Cristo vino a servir, ¿qué es lo que nos va a enseñar? A servir. Entonces nosotros, Dios nos salva para salvarnos de nuestro egoísmo y nuestro individualismo. Debemos dejar eso. Debemos ver que nosotros estamos aquí como piedras vivas, cada una soportando a los demás en el edificio que Dios, el Espíritu Santo, está levantando aquí. No es estas paredes, somos nosotros la iglesia. Esto no es la iglesia. Esto es un edificio que un terremoto puede arrasar con esto, pero la iglesia de los lagos permanece, porque estamos aquí. Y cada uno de nosotros somos piedras en ese edificio que el Espíritu Santo está levantando. Debemos dejar de pensar que somos piedras que están lejos del edificio. Eso no existe. Cuando el Espíritu Santo llama a alguien, lo trae a la iglesia. Si usted no tiene ese deseo, quizá no sea cristiano, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dejemos nuestro individualismo. El problema es que muchos no han entendido lo que es la iglesia. No lo han entendido. Nosotros somos miembros de un cuerpo. Cada miembro velando por el bienestar del cuerpo. El ojo no ve para el ojo ve para el cuerpo. El oído no escucha para el oído, escucha para el cuerpo. El dedo se mueve no para sí mismo, sino para el cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, de un cuerpo local de hermanos. Y por lo tanto, si usted no está sirviendo, usted no es parte del cuerpo. Porque el cuerpo, la cabeza que rige el cuerpo, dirige sus miembros para que sirvan. Debemos entender lo que es la iglesia y dejar nuestro individualismo, usar los dones que el Señor nos ha dado para servir a los hermanos. Eso fue lo que hizo Nehemías. Servir es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que Dios nos ha concedido a nosotros. Cuando yo les digo esto no es legalismo. No es legalismo decirles a ustedes que tienen que servir, y a mí mismo. Porque lo que estamos pidiéndole es que usted, no le estamos pidiendo que usted haga esto para merecer algo de parte de Dios, no. Es precisamente por lo que Dios hizo por usted que le estamos instando a servir. Es por el evangelio que usted debe servir. Otra manera en la que podemos servir, despojarnos de nuestras posesiones. Despojarnos. Las cosas que Dios nos da no son para nosotros, son para el bien del reino de Dios, para la expansión del reino de Dios, para la iglesia. Cristo se vació con el propósito de servirnos, y nosotros debemos despojarnos de nuestras posesiones para servir a los hermanos. Nuestro tiempo, nuestro carro, nuestra casa, nuestro dinero, lo que sea, para servir, para servir. Ahora, es claro que hay personas aquí que no quieren servir. O sea, vienen a la iglesia porque tienen que venir, porque quieren mantener una apariencia ante los demás, pero no quieren servir. Y lo más probable es que no sean creyentes. Pero aquí hay personas que realmente quieren servir y a veces no saben qué hacer. No saben cómo pedir, no saben cuál es el don que el Espíritu Santo les ha dado. Y la instrucción para ustedes es: sirvan nada más. Ahí atrás puse una lista de cosas en las cuales necesitamos ayuda y en las cuales algunos de ustedes pueden servir. Vaya a esa lista y piense a ver si usted puede servir en esas áreas aquí en la iglesia.
Usted sabe de hermanos que viven largo, que usted tiene un carro que los puede llevar a su casa o traer de su casa. Levántese más temprano y pasa por el hermano. ¿Por qué se tiene que despertar a las 9 de la mañana? Porque dura media hora llegando aquí. Despiértese a las 8 y pasa por el hermano y lo trae a la iglesia. O abra las puertas de su casa un domingo. Y los que viven lejos los invita a quedarse con usted, para estar de nuevo todos juntos aquí adorando al Señor que nos rescató. Esos son solo ejemplos de cosas en las que nosotros podemos servir a nuestros hermanos. Ahora, el punto es este. Esto es una introducción al libro. Nehemías, como creyente, como un hijo de Dios, sirvió. ¿Por qué? Por lo que Dios había hecho por él y por su pueblo. Bueno, ¿qué más que nosotros, cuando Dios nos ha revelado realmente en Cristo Jesús lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Servir. Nada más. Eso es lo que tenemos que hacer, servir. Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos, sus esclavos, y debemos servirle a Él sirviendo a nuestros hermanos para el bien de la iglesia. Lo que vamos a ver en este libro es Dios usando a un hombre para restaurar a su pueblo. Eso mismo es lo que Dios está haciendo aquí. Y Él nos ha dado dones a cada uno de nosotros para usarnos con ese fin. Cuando usted no usa esos dones que Dios le ha dado para edificar el pueblo, su pueblo, usted está pecando contra Dios. Entonces muchos de nosotros, quizá todos, debamos arrepentirnos de no servirle a Dios con los dones que Él nos ha dado. Pero recuerden esto: sí, vamos a ir a Dios a pedirle perdón, pero Dios está lleno de gracia y misericordia y está dispuesto para derramar toda esa gracia sobre aquellos que le buscan. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito con el cual Él nos ha puesto aquí en los lagos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque realmente tú la has dejado para corregirnos, para instruirnos, para mostrarnos, Señor, principalmente tu evangelio, lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar para reconciliarnos contigo. Te pedimos, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros y nos enseñes, Señor, a servir. Nos enseñes a servir. Ayúdanos, Padre. Somos hombres débiles, torpes, y necesitamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para cumplir esto que tú nos has ejemplarizado en tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús.